dice de esta manera: pero sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que lo buscan. Por fe Noé, habiendo sido advertido acerca de cosas que aún no se veían, movido de reverente temor, construyó un arca para salvación de su casa, y mediante esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia, que es según fe. Por fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por fe, habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba una ciudad, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por fe, a pesar de la esterilidad de Sara, recibió vigor para engendrar simiente, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que le había prometido. Padre, damos gracias. Concede, Dios mío, que esta palabra produzca fe de salvación en los que escuchan, Señor, y que nos permita a nosotros como iglesia dar pasos de fe, Señor, que sean, Padre, manifestados delante de ti y que glorifiquen tu nombre. Que nos podamos ver promovidos en nuestra fe. Que los pasos nuestros como personas de fe, Señor, evidencien que ciertamente creemos en ti y que tú premias a los que te buscan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen su asiento, por favor. Premiados por la fe en Dios. Este es un capítulo súper famoso y de verdad que es excelente. Es donde está la definición de fe que todos no sabemos de memoria, que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se puede ver. Entre otras cosas más, desde ese versículo al verso 6 que nos ocupa, hay una gama de manifestaciones de fe impresionantes, hay varias cosas interesantes ahí, bien lindas. Sin embargo, esta noche, desde el verso 6, vamos a estar hablando sobre este tema, premiados por creer en Dios. Y ciertamente nos llamó mucho la atención el hecho de que desde el primer día que lo vimos, hermanos, el hecho de que Dios premie al que lo busca. Eso es una cosa increíble. Creo que no hay nadie más. En la Biblia textual lo podemos leer y dice de esta manera: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia, del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Fue por la fe que Abraham obedeció a Dios cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que Él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en tiendas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Tremendo, o sea, la forma como lo establece la Biblia Traducción Viviente, no hay duda de que tiene sus ligeras diferencias, sin dudas, y hay cosas que las da por sentadas, pero no hay duda de que nos hace ver de otra manera lo que plantea el texto. Y esto de ser premiados por la fe en Dios, de verdad que es interesante, hermano, porque mientras meditaba y diversos momentos que tuve alrededor de esto, las horas que pasé trabajando el texto, pensaba, wow, ciertamente sí, Dios premia a los que lo buscan. Y lo digo porque en realidad, cuando uno está en el camino de la fe, uno puede ver muchas cosas que uno puede testificar de muchas cosas que Dios hace en la vida de uno solo por creerle. Hay que decir que finalmente Dios no nos otorga nada a nosotros por causa de que lo merezcamos, sino simplemente como un acto de gracia. Y lo que mueve la mano de Dios para que nosotros recibamos cualquier cosa es la fe. A los que escuchan la radio o los que escuchan el programa de radio de la iglesia, pues sabrán que esta semana estuvimos hablando precisamente sobre la carta de Jacobo en su capítulo 1, y en uno de sus versículos, en el capítulo 1, dice claramente que el que duda es semejante a las olas del mar, que es una persona de doble ánimo, y que el que duda
no recibe nada del Señor cuando él quiere algo de Dios, no lo va a recibir. ¿Por qué? Bueno, porque dice que el hombre inconstante, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es como decir, wow, es como decir que para tú recibir cosas de Dios, tú tienes que tomar una decisión de ser persistente. Este domingo pasado vimos la interesante noticia de que ciertamente, bueno, en la misma carta de Santiago, nueva vez, cuando dice claramente que tú tienes que creer la perfecta ley, pero tienes también que perseverar en la ley perfecta. Tú no puedes simplemente creer, y si no perseveras es porque no creíste. Y entonces, aquí, esta es la máxima de la fe, es una cosa tremenda, cuando dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Y vamos a manejar esto de manera bien libre, en el sentido de que, ok, aprendí en estos días el hecho de que el amor de Dios no está en juego con nosotros. Dios nos ama. Aprendimos que Dios amó a Judas, Jesús amó a Judas hasta el final. Increíble que no le recriminó su conducta. Pero el tema no es si Dios nos ama, el problema es si usted y yo, que tanto amamos a Dios. Ok, y vamos a tener que dar demostración de ese amor, hermanos. Cuando perdonamos, damos demostración del amor a Dios. Cuando perdonamos deudas de cualquier tipo, no solamente deudas de amor, sino deudas incluso económicas, estamos dando muestras de amor a Dios. Y muchísimas cosas más. Ahora, ¿qué dice el texto? El texto dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Como el propósito nuestro como creyentes es agradar a Dios, entonces ahí nosotros tenemos que obligatoriamente entender que la forma de agradarlo, de que Él se sienta agradado, es cuando nosotros hacemos las cosas por fe. En las iglesias hay muchas cosas que se hacen, hermanos, y no necesariamente se hacen por fe, se hacen por obligación. Lamentablemente. Se hacen porque otros las hacen. Se hacen porque es la usanza del equipo, no porque yo lo creo. No. Se hacen porque me están dando seguimiento. Y fíjese entonces que ese pensamiento lo que nos lleva es que cuando hacemos las cosas, vamos a poner algo bien sencillo, la limpieza del templo. Algo muy sencillo. Si el tú hacer algo, cualquier cosa, desde la limpieza del templo o cualquier otra cosa en la congregación, si tú no lo haces, o visitar a un hermano en un ministerio, cualquiera que sea, si tú no lo haces por la fe de que con eso estás sirviendo a Dios porque estás sirviendo a un hermano, Dios no recibe eso, Dios no es agradado con el servicio que tú le estás brindando. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero toda cosa que hagamos, hermanos, si no está movido por el hecho de que quien me está auscultando a mí, quien me está observando es Dios, y que yo lo hago porque quiero agradarlo a Él, todo lo que yo pudiera hacer cae, hermanos, fuera del rango de la fe, y si es sin fe, no podré agradar a Dios con lo que hago. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces fíjese, el texto dice, wow, sin fe es imposible agradarlo. ¿Por qué? Bueno, porque hay una necesidad. Es necesario, diga conmigo, necesario. Cada vez que yo veo esa palabra me lleva a ver su contenido en el original. Porque es una palabra que compromete. Dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué es imposible agradar a Dios si no tengo fe? Por una razón. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Y que Él premia, que Él es galardonador de los que lo buscan. La Biblia viviente dice, de los que lo buscan con sinceridad. Yo no sé si habría que agregarle la palabra sinceridad, pero creo que no está de más. ¿Por qué? Porque de verdad que sí, hermano, es como la amistad. Si tú tienes una amistad con alguien y tú no eres sincero en esa amistad, no es una verdadera amistad. ¿Sí o no? Es una amistad trunca, una amistad por interés, no una amistad sincera. Entonces, creo que ayuda para el entendimiento el hecho de que Dios bendice, prospera, galardona a los que lo buscan con sinceridad. Y eso, de primer plano, nos debe llevar a nosotros a varias interrogantes. Primero dice que es imposible agradarlo. La palabra imposible, o sea, tú te conviertes en alguien incapaz de agradar a Dios si cualquier acto que tú haces, cualquier acto de fe supuesto que haces, si no lo haces creyendo que estás agradando a Dios con eso. Desde la ofrenda, desde un acto tan sencillo como visitar a alguien, no fue porque me la pusieron simplemente, sino porque esa persona es un pequeñito,
Ese pequeñito necesita de la ayuda de la iglesia y yo lo estoy haciendo porque como yo recibí esa ayuda, yo le estoy dando por gracia a él lo que yo recibí por gracia. Alguien lo hizo no esperando que yo retribuyera o devolviera ese favor, sino que lo hicieron simplemente para verme crecer, para ver en mí crecer el reino y que el reino se expanda, no solamente en mí, sino a través de mi familia. Y yo hago lo mismo tratando de agradar a Dios, dar por gracia lo que por gracia recibí. ¿Me siguen? Pero fíjese, él dice que si tú no haces las cosas con fe, eres incapaz de agradar a Dios. Y él dice que esa palabra agradar me encantó, porque es una palabra que se usa mucho, lo escuchamos mucho en los asuntos católicos, Eucaristía. ¿Cuántos lo han escuchado esa palabra? Que hay una Eucaristía. Yo esa palabra, Eucaristía, es una palabra griega. Y habla de gratificar, y me gusta porque dice que la forma de gratificar a Dios sería como por entero. O sea, dice que es imposible agradarlo, imposible gratificarlo. O sea que la forma de yo gratificar a Dios, de agradarlo, sería a través de mi fe. Amén. O sea que toda obra que yo haga tiene que pasar por el tamiz, tiene que pasar por el colador de que lo estoy haciendo por fe, no porque me están mirando. ¿Aló? No porque me están mirando. Que es lo que le pasa a mucha gente que supuestamente está en la fe, que cuando le quitan los ojos de la supervisión, él empieza a hacer tropelías, porque él no se siente supervisado por Dios, sino que él lo que está es escondiéndose de los ojos de la gente. ¿Aló? Vivir por fe, hermanos, implica que me voy a negar a cosas que aunque no me estén viendo, yo me siento examinado por el Señor, pero lo hago, dejo de hacer lo malo porque yo quiero agradar a Dios. Tengo la fe de que Él es mi Padre y Él no aprueba ese tipo de cosas. Amén, amados. Muy bien. Y entonces Él dice, pero ¿por qué es imposible agradarlo si no hay fe? Bueno, porque es necesario que cuando te acercas a Él creas que Él existe. La palabra necesario tiene por lo menos 4 definiciones. Una es que es conveniente. Lo segundo es que es un deber, que es preciso, y finalmente que es necesario. Pero ¿qué pasa? Que hay un diccionario que lo define. Un asunto que es necesario, pero es como obligatorio. O sea, si tú no crees en Dios, tú no vas a poder recibir nada de Dios, porque para tú recibir algo, tú tienes obligatoriamente que creer que Él existe. Recuerdo en una ocasión que estaba en la casa de unos hermanos y había una persona, ya partió con el Señor, por cierto, un hombre bien grande él, y recuerdo que él tenía un problema, una dolencia, unas cosas, pero el hombre era bien incrédulo. Mire qué cosa más extraña, bien incrédulo. El tipo manifestaba que no creía. Pero yo le dije, mire, yo voy a orar por ti, y le dije que iba a orar por él, pero lo hice declarar antes de orar por él que él creía que Dios lo podía sanar. Pues ¿sabe qué? Cuando oré por él, fue en una casa aquí por la Proyecto, recuerdo. Cuando le puse la mano para orar por él, el hombre cayó largo a largo, todo lo grande que era, y el Señor lo sanó. Él decía de boca que no creía en Dios, pero lo confesó finalmente. No, yo voy a orar por ti si tú confiesas que tú crees que Dios te puede sanar. Él dijo, una cosa es decir de boca que no crees, otra cosa es lo que pasa en tu corazón. Amén. Pero déjeme decirle, aún usted diciendo que no cree en Dios, Dios se glorifica mostrándole a usted que aunque usted no crea, Él existe. ¿Cuántos me están entendiendo? Mano, fue una experiencia tremenda. El tipo, Dios lo sanó. Yo no sé si se fue con el Señor, porque perdí contacto, pero Dios lo sanó. Desaparecieron los problemas. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque Dios se va a glorificar finalmente. Él va a mostrarse en aquellos. Y todo lo que estamos aquí en un día de nuestra vida, fuimos inconversos, fuimos incrédulos también. ¿Sí o no? Y el Señor tuvo que convencernos de una manera u otra de su existencia. Amén. Pero fíjese, dice que es necesario, que la razón de que es imposible agradar a Dios es porque tú necesitas, tú estás obligado, es obligatorio que al acercarte a Dios, al ir a una iglesia, tú tienes que necesariamente creer que Dios existe. Es lo primero. Son 2 cosas que tienes que creer. Primero, que Dios existe. Y lo segundo es que Él premia a los que lo buscan con sinceridad. Y entonces ahí viene la cuestionante. Ven acá. Ok, yo creo que Dios existe. Yo creo que Dios existe. Muy bien. Ahora, lo otro es, yo también creo que Dios premia a los que lo buscan. Pero ¿por qué entonces se nos puede dar el caso de que los premios que nosotros
queremos que Dios nos dé, nos tarda mucho para llegar. ¿Cómo pudiéramos explicar el hecho de que yo me pase decenas de años, por ejemplo, por decir algo, qué sé yo, el tiempo, deseando algo frente a un Dios que me dice que Él galardona, que Él le da premios a los que lo buscan, y a mí esos premios no me llegan? Entonces ahí yo tengo que cuestionar la sinceridad de mi fe. Hermanos, recuerdo que teníamos una hermana acá que, bueno, no está tampoco, gracias a Dios, ella está en otro lugar. Y la hermana, lo que estaba buscando acá en la iglesia era casarse con un hombre, ya no, pero aquí no encontró. Aquí no había hombre en ese tiempo. O sea, ella no estaba en la iglesia porque ella estaba buscando de Dios. No, ella estaba buscando a un hijo de Dios. Ella no estaba buscando a Dios. ¿Cuál fue el resultado de la vida de esta hermana? Nada, finalmente que tuvo un hijo sin casarse, posiblemente con una persona inconversa, y que creo que no está en la fe al día de hoy. Una persona que pasó años en medio nuestro, una persona que estimamos muchísimo. Pero ¿qué pasa? Que una cosa es que tú busques a Dios y otra cosa es que lo busques con sinceridad. Que tú lo busques con la intención de, óyeme, yo tengo una inquietud de si Dios existe o no. Yo puedo tener esa inquietud, eso es válido. Porque usted no está obligado a creer de que Dios existe si usted no se le enseñó, no iba a una iglesia o nadie le enseñó de la existencia de Dios. ¿Cuánto me entienden, hermano? Tú tienes razón de dudar de la existencia de Dios. Y tienes todo el derecho de acercarte a Él y decirle, Señor, yo creo que si tú existes, como hay gente que le ha dicho, yo creo que tú te me reveles. Yo creo que tú me muestras a mí que es verdad que tú existes. ¿Por qué? Porque podríamos, como le pasó a esa hermana, estar, le digo hermana para ayudarla, estar dentro de la iglesia por mucho tiempo, no creyendo que Dios existe o que Dios premia, y que nuestra fe no sea genuina, buscando a Dios porque queremos tener contacto con Él, y eso impida que el premio que Él le da al que lo busca nos llegue a nosotros. ¿Cuántos me están siguiendo? Dígale al que está a su lado, si tu premio se dura mucho para llegarte, revisa tu sinceridad. Dios tiene un tiempo para todas las cosas, hermanos, ¿saben eso? Pero la Biblia dice que Dios no es injusto. Y la Biblia dice también que a sus hijos que claman a Él día y noche, Él no se tarda en responderles. Aló, Él no se tarda en responderles. O sea, pero hay una condicionante. Primero tú tienes que creer que Él existe. Lo segundo es que tienes que creer que Él premia. Atiéndame esto. Wow, atiéndame esto. Y siento, de verdad, de corazón se lo digo, siento frío. Tengo problemas yo. Esto después lo edite. Yo siento frío, hermano. ¿Soy yo que tengo problemas? Bueno, lo que dicen sí será que no se bañaron. Pues yo me bañé, se me nota, ¿verdad? Estoy más blanco inclusive. ¿Hace frío? Sí, está como un poco violento ese frío. Óyeme, ¿qué es eso? Jesús. Fíjense, hermano. Ustedes saben claramente lo que están aquí, que muchas veces creemos en un Dios que no da premios, sino que manda rayos del cielo. Aló. Inclusive pudiéramos nosotros estar diciendo que la enfermedad que tenemos fue Dios que nos la mandó, y sé que aquí hay gente que lo hace. No, el texto dice que a los que creen en los que lo buscan, Él los galardona. Él es galardonador de los que lo buscan. O sea, que Él no te va a dar la enfermedad, pero Él sí te puede dar la salud. Que Él no te va a dar la miseria, Él te puede dar la provisión. Pero eso lo dice la Escritura. Él es manifestado como Yahvé Jireh, proveedor, y como Yahvé Rafa, sanador. Aló, ¿cuántos están aquí? Que Él no te trae el problema o la distorsión de la cabeza, Él te da la paz, porque Él es el shalom de nuestras vidas. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? O sea que tenemos que revisar cómo nos estamos acercando a Dios, porque a veces lo hacemos buscando cosas. Y esto, hermano, desde la cabeza de la iglesia hasta el más chiquito. Que nos acercamos a Dios. No, yo estoy yendo a la iglesia porque yo creo que el Señor me dé mi casa. Gran cosa. Quiero leer una cosa. Yo me contentaba con tener con qué pagarla. Porque el problema es si tú no tienes con qué pagar una casa. Ese es el mayor problema, hermanos. Ahí sí hay problema. Porque la gente no te la va a alquilar si tú no tienes con qué pagar. Pero a veces estamos en los sitios solamente porque vemos que algo se mueve y estamos ahí para recibir ese algo. No porque nuestra fe es sincera y que estamos buscando a Dios,
porque queremos que Él se nos revele. Mire, hay cosas mejores que las cosas materiales que mucha gente aquí ha recibido. Hay cosas mejores, hermanos. El cambio que Dios puede producir en el corazón nuestro es mejor que cualquier cosa. Eso lo puede usted garantizar. Pues fíjese, ahí está el hecho de que son dos cosas que hay que creer. Primero, que Dios existe. ¿Cómo yo puedo evidenciar que no creo que Dios existe? Oh, hermanos, cuando yo puedo estar en la iglesia, siendo parte de una comunidad y viviendo como si yo no fuera parte de la comunidad. Viviendo, por ejemplo, con cosas ocultas, con muchas cuestiones, ¿qué les digo? O sea, vamos a ponerlo de esta manera, que en mí no se evidencie que realmente creo en Dios. Que los que me conocen no puedan decir, no, fulano era una cosa antes, pero ahora, después que dice que cree en Dios, ahora es diferente. ¿Me estoy dando a entender? No tiene que ver, hermano, con ser bendecido económicamente. Eso no tiene nada que ver. No tiene que ver con el hecho de que si tú conseguiste trabajo, nunca el Señor me dio un trabajo, el Señor es bueno, gran cosa. Eso no tiene nada que ver. Porque Dios alimenta a los pájaros, las aves no trabajan. Y Dios los alimenta. ¿Sí o no, hermanos? Entonces fíjese que una de las cosas que mayor debemos nosotros evidenciar es: ¿quién eras tú antes? ¿Y qué ha hecho Dios contigo ahora? Muestre eso y no muestre nada más de que el Señor me ha prosperado o que compramos tal cosa. Mire, deje eso. Eso mándelo para una revista que lo digan ellos, pero no diga eso. Evidencie lo que Dios ha hecho en usted, producto de la fe. Amén, amados. Muy bien. Galardonador, me encanta porque hay una definición de esto que no conocía. La palabra premiador o galardonador, pero también un diccionario dice que esa definición lo que implica es uno que paga salario. Wow. Cuando yo digo, ¿cómo? El diccionario Vine de griego define esa palabra galardonador como uno que paga salario. O sea, que cuando tú crees que Dios existe, una cosa, uno. Y dos, cuando tú crees que Él premia, Él te paga. ¿Se entendió? Y si usted no le ha llegado su salario, vaya a la oficina celestial y ponga su queja. Si usted sigue con los mismos problemas que llegó a la iglesia, hermanos, no vaya a la oficina, no aquí, no, en la oficina celestial, dije. Porque ahorita le llenan el WhatsApp, hermana, volviendo a la loca que no. Porque el que paga salario es el galardonador, y el galardonador es Dios. Aló. O sea, vaya a la oficina celestial: Señor, yo creo que tú existes. Yo he creído sinceramente. Yo creo que tú debes ver lo que tú has hecho en mí, ¿verdad? Las cosas. Yo creo que yo necesito que tú me premies. Mis premios no me han llegado. Verifica el correo. Chequéate por qué línea fue que lo mandaste. Pero yo necesito que en esta semana me llegue mi premio. ¿Cuántos me están entendiendo? Wow, ahora póngale. Esto es un asunto de fe, hermano. Póngale a esa oración, póngale el premio. Tengo tanto tiempo esperando este premio. Yo no sé por qué se ha retrasado. Chequéame el correo de nuevo, por favor, si fue por Impostón, por UPS o por cualquiera que haya sido. Yo necesito, por favor, que tú me cheques eso y me hagas saber cuándo que me va a llegar, porque yo creo que tú premias, que tú le pagas un salario al que cree en ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tiene que revise eso. Sin decir, hermano, que nosotros recibimos premios estando en el camino por los amigos que hacemos. ¿Sí o no? Hay gente que son un premio. Hay otros que no son premios. Hay gente que son un premio. Hay gente que son un premio. Wow, te sacaste un premio con fulano. Gloria a Dios. Porque hay otros que lo que hacen es que te suben la presión. Eso no son premios. Amén. Uno recibe premios ¿cuándo, hermanos? Cuando uno ve que por la influencia del Señor en uno, la familia de uno cambia también. ¿Aló? ¿Cuántos están aquí, hermano? Cuando tú ves que ya lo que todos los fines de semana ya no es lo mismo que antes, que tu familia cambió, tú dices, esto es un premio de Dios. Dios premia al que lo busque. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es la realidad, hermanos. No lo veamos simplemente en lo metálico o whatever, lo que sea. No, veamos en todo el espectro. Cuando tú ves que tú llegaste a este lugar o a cualquier lugar de fe y tú evidenciabas una condición física antes
y ahora evidencias una condición superior, dice, bueno, Dios me ha premiado. Y cuando tú ves que la gente te dice, wow, pero tú se has cambiado, porque si tú seguías por donde tú ibas, ¿cuánto entienden que Dios le da un gran premio? Denle un aplauso al Señor. Eso, hermano, eso es parte del premio. Eso es parte del premio. O sea, la verdad es que Dios premia a los que lo buscan. ¿Cuántos lo creen? Y algunos, hermanos, algunos, hasta económicamente le han llegado su premio. ¿Cuánto le ha llegado premio económico? Levanten la mano los que han recibido su salario. Aleluya. Espérense, ahora vamos a hacer al revés. ¿A quienes no le ha llegado su salario? Recuérdense que el que premia, el galardonador es uno que paga salario. ¿A quienes no le ha llegado el salario? Levanten las manos, vamos a ver. Son unos hipócritas porque no lo levantaron ahorita. Oh, apareció un honesto. Denle un aplauso al honesto. Muy bien, muy bien, muy bien. Fíjese, amado, hasta, porque cuando dice esa palabra salario, uno que paga salario, en esa definición del diccionario de Paine, cuando dice eso, hermanos, ¿qué es lo que es el salario? Un premio. Tú haces algo y al final te dan un premio, te pagan tu salario. O sea, estamos hablando incluso del hecho de que por el hecho de tú poner a trabajar tu fe, Dios te paga. ¿Cuántos me entienden, hermano? O sea, recibimos un premio inmediato, hermanos, absoluto, cada vez que nosotros ponemos a funcionar la fe. En estos aprestos de mi madre, recuerdo que ya el momento que la pusieron en la sala de recuperación, no, ya en la sala ya de donde recibía visitas, ella hizo una crisis y yo preferí salir de la habitación porque dije, bueno, ya se fue. Salí de la habitación y dejé ahí a la hermana Dania y a otros que estaban ahí. Preferí salir, yo preferí no estar ahí porque lo que vi no me agradó y salí. Pues déjeme decir, me fui a la enfermería, y me encontré con una enfermera que tiene 2 años en el lugar y me dice ella, ¿cuál es su paciente? Digo, no, la señora. Ah, ok. Y yo, qué sé yo, tengo mi asunto, estoy pensando lo que estoy pensando, pero le pregunté, ¿cómo te llegó acá? Porque vi la persona, me dice, bueno, yo llegué aquí por el Señor. Increíble. Y luego me dice, electrónicamente. Pero su respuesta inmediata fue por el Señor. Así mismo. Wow. Y me dijo que en esos 2 años que tiene trabajando en ese lugar, ya ella construyó su casa. No sé qué significa, hermanos, pero me lo dijo. Todo eso como fuera de contexto, como que no tiene nada que ver con la conversación. Y finalmente me dijo algo más que a mí en lo personal me sirvió muchísimo, más allá de otras cosas que Dios ya había tratado conmigo. Y fue que me dijo, no va a pasar nada. Ella no es médico, ella es enfermera. Ella no conocía en ese momento el caso de mi madre, pero me dijo, no va a pasar nada. Cuando yo escuché, no va a pasar nada, después que yo escuché la primera palabra por el Señor, no fue que yo la tomé porque quise, fue porque yo cuando lo escuché, hermanos, escuché que era la voz del Señor. Porque esta muchacha no sabe lo que está pasando. Ella no sabe cuál es la situación real. Ella no es una experta en el tema para decirme, bueno, la situación crónica de ella, tal cosa. No, ella no sabe nada. Simplemente no va a pasar nada. Y cuando ella dijo eso, yo entonces me distendí más y solté todo. Y le decía, yo lo creo que no va a pasar nada. La fe en el Señor te permite ver cosas que no se ven. ¿Cuántos me están entendiendo? La fe en el Señor te permite que se produzcan en ti cambios que la gente piensa que nunca se van a producir. La fe en el Señor. Una cosa bien tremenda, bien linda. Fueron muchos momentos, los iré compartiendo con el tiempo. Pero fíjese que tenemos que entender que Dios premia a los que lo buscan. En la Biblia está el caso de un rey que luego de haberle servido al Señor mucho, cuando él llegó el momento de morir, él le dijo al Señor, Señor, tú sabes que yo te he servido con mucha integridad. Yo creo que tú me des un chance. Yo creo que tú me des un tiempecito más. Yo no quisiera morirme ahora. Y el profeta se fue, él se volteó frente a la pared, le dijo eso al Señor. Y el profeta no había llegado a la puerta cuando el Señor le dijo, mira, devuélvete y dile al que le voy a dar 15 años más. 15 años más. Pero ¿sabe qué? El rey pudo testificar frente al Señor, yo te he servido con integridad. Dios no es injusto para olvidar lo que usted hace por fe en su nombre.
¿Cuántos me están entendiendo? Dios no es una persona no grata que tú no puedas acercarte a Él con confianza y hablarle con honestidad. No solamente de tus pecados, sino de lo que tú entiendes que has hecho por amor a Él. ¿Cuántos me están entendiendo? Decirle, Señor, mira, yo he trabajado de esta manera y yo quiero que tú me tires la toalla. Ayúdame ahí. ¿Sí o no, hermano? ¿Me están entendiendo? Pero fíjese, vamos a hablar de confianza. Esto lo leí de un asunto en inglés y me pareció interesante. Sin confianza en Dios, en su fidelidad, su verdad, su sabiduría y sus promesas, no es posible tener una relación correcta con Dios. Es imposible para un niño complacer a su padre a menos que tenga confianza en él. Es imposible para una esposa complacer a su esposo o a un esposo a su esposa a menos que tengan confianza mutua. Si hay desconfianza y celos, en cualquiera de las partes hay discordia y desdicha. No podemos estar satisfechos con un amigo a menos que tenga tanta confianza en nosotros como para creer nuestras declaraciones y promesas. Lo mismo es verdad en Dios. No puede estar contento con el hombre que no tiene confianza en Él. ¿Quién duda de la verdad de sus declaraciones y sus promesas? ¿Quién no cree que sus caminos son correctos o que está calificado para el imperio universal? El requisito de la fe o la confianza en Dios no es arbitrario. Es justo lo que requerimos de nuestros hijos, socios en la vida y amigos como condición indispensable para estar satisfechos con ellos, para estar agradados de ellos. Hermanos, este asunto de la fe, de la confianza mutua, ¿cuántos están aquí? Uf, bendito sea el Señor. Cuando usted no tiene la confianza de alguien, usted tiene que hacer lo posible por ganarla. Porque si usted la tuvo y la perdió, aprendí hace muchos años que la confianza se gana a través de muchos años, pero se pierde en un segundo. Si no tenemos fe el uno en el otro, va a ser difícil poder edificar cosas. Si tú tienes un médico al que no confías, tú no vas a tomar su prescripción, tú no te vas a sanar con él. Tú vas a ir donde otro, con que te dé un placebo, como se dice en el término médico. Tú te vas a sanar por la confianza en el médico, no por el medicamento, pero tú le confías al médico. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuánto más deberíamos nosotros confiar en Dios? ¿Qué es confiar en Dios? Hermano, confiar en Dios es depender de Dios. Confiar en Dios es depender de Dios. Es que mis decisiones estén supeditadas al hecho de la aprobación de Dios. No que yo me presente delante del Señor, mira, esto es lo que yo quiero, ponme la firma ahí. No, porque no funciona de esa manera. El que es todo sabio es Él. El que conoce el futuro es Él. Y por lo tanto, yo debería supeditar mis decisiones al hecho de que yo leo sus prescripciones, me someto a eso y produzco en mi fe haciendo lo que a Él le agrada. No que Él le agrade lo que yo hago, que puede ser de mi propio corazón y mi propia mente. Amén, amados. Es imprescindible la confianza en la gente para poder trabajar con ellos. Es imprescindible la confianza en Dios para poder ver la mano de Dios actuar a la vida nuestra. De otra manera no es posible. ¿Qué más dice el texto? Que Noé, habiendo sido advertido de cosas que no se veían, movido por un reverente temor, construyó un arca para salvación de su casa. Y mediante esa fe condenó al mundo y fue heredero de justicia, que es según la fe. Lo primero, atienda esto. Aquí lo voy a acelerar. Lo primero es que dice el texto que Noé fue advertido. Diga conmigo, fue advertido. Así como, hermanos, nosotros continuamente, los evangélicos en el mundo entero, estamos hablando de que Jesús viene y se está hablando de una inminente destrucción del mundo, porque la Biblia lo dice y lo testifica la ciencia. Dios no hace nada sin decirlo primero. La Biblia dice que Dios no hará nada sin mostrarlo, sin decirlo a los profetas. O sea, no es verdad que Dios iba a condenar al mundo sin primero decirle al mundo, tiene que prepararse, viene un aguacero. Pero miren qué cosa más interesante. Lo primero es que fue advertido. O sea, Dios encontró en Noé a alguien que lo agradaba y a Noé le dijo, Noé, prepárate. La palabra arca es la palabra, ¿dónde está por aquí? Caja de madera. Prepárate una caja de madera para ti y tu familia. Y tú vas a hacerlo de esta manera, así, así, así. Y Noé, dice el texto, por cosas, advertido de cosas que aún no se veían. Hermanos, así funciona la confianza en Dios. Cuando uno está edificando, por ejemplo, tú vas a hacer un negocio y la Biblia te dice a ti, mira, no te unas
en yugo desigual para hacer el negocio. Si tú vas a hacer tu negocio y tú violas eso, cuando lo haces, tú puedes tener problemas después. Porque tú no estás manifestando confianza en Dios al momento de llevarte la prescripción, sino que tú lo que estás viendo es la ventaja y puedes fracasar en el proceso. ¿Aló? Y así cada indicación que el Señor nos da. Cosas que no se veían. Igual a cualquier otra instrucción que Dios nos recomiende o nos diga. Igual a cualquier otra cosa. Mire, hermano, el hecho de uno obedecer a Dios en muchísimas cosas, la verdad es que uno nunca ve el final del camino. O sea, tú dejas de hacer cosas por amor a Dios porque tú te sientes reprendido por el Espíritu Santo, pero tú no ves el pago inmediato, tú no ves el pago del problema después. No. Tú no tienes, es como Noé, tú lo haces por fe, pero tú no tienes, bueno, no, lo que pasa es que si yo hago tal cosa, como se dan en las iglesias pentecostales, no, si tú haces tal cosa te vas por el infierno. No funciona así. A ti no te muestran el infierno, el problema es que tú te vas a encontrar en el infierno y de ahí no va a poder ser al final. El problema es que cuando tú vayas a llegar no te vas a dar cuenta, no va a haber nada que hacer. Tienes que evidenciar fe antes, no puede ser por temor, es por amor a Dios. Amén. Y dice aquí, primero que fue advertido, segundo que eran cosas que no se veían, lo mismo que el cuento de que Cristo viene o de que el mundo va a terminar de tal o cual manera. Escuché al expresidente Leonel Fernández hace muchos años decir, nunca se me ha olvidado, que este país, esta isla se va a hundir. Literalmente, él lo dijo en una alocución pública. Esta isla, como muchísimos países más, se va a hundir, o sea, se nos van a dañar los aires. Se va a hundir. Pero eso es un dato científico, señores. Y Leonel lo está diciendo, lo dijo en esa campaña, creo que es su segundo periodo, lo estaba diciendo en esa locución pública. Él, inclusive recuerdo que ahora que dijo, no, pero tranquilo, no se ponga ansioso que no es ahora. Pero ya eso es un dato científico. Si usted busca en la red, usted se va a dar cuenta de los países que van a desaparecer, más de 30 me parece, que van a desaparecer literalmente. ¿Por qué? Porque por el movimiento que hay. Entonces estamos hablando de cosas científicas que ya están, que simplemente las están previendo, cosas que no se ven. ¿Cuánto más? Frente a cosas que ya se han visto, nosotros habremos de hacerle caso a lo que Dios establece en su palabra. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Entonces fíjense que por fe él construyó un arca para salvar su casa, por fe. Y que esa fe, que es la parte mala, hizo dos cosas. Primero, su fe condenó al mundo. O sea, que donde tenemos dos personas en una misma casa, uno cree y el otro no, la fe del que cree condena al que no cree, porque ustedes tuvieron la misma oportunidad. ¿Aló? Tuvieron la misma oportunidad y tú no la recibiste y el otro sí. Ay, ¿por qué él sí? Bueno, te embromaste. Su fe te condena a ti. Y lo segundo es que la fe de Noé le dio una oportunidad de sobrevivir a su familia. Usted puede ser el Noé de su familia. ¿Aló? Usted puede ser el Noé de su familia. Y usted podría estar desperdiciando su tiempo en lugar de construir su casa de salvación, estar perdiendo el tiempo en cosas vanas. En lugar de pensar en su familia, a Noé se la dieron, la familia fue. El Señor le dijo, mira, reúne tus hijos, las mujeres de tus hijos y tu esposa. Reúnelos. Pero déjeme decirle algo, yo creo que los hijos de Noé estaban ayudándolo con el arca. Yo creo que las mujeres de los hijos y la esposa posiblemente eran las que estaban cocinando para que esos hombres trabajaran. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque nadie más cree en eso. Pero por alguna razón, de alguna forma, Noé fue capaz de convencer a su familia, señores, viene un aguacero y esto se va a inundar aquí, va a haber que aprender a nadar. Viene un aguacero fuerte. ¿Y quién te dijo eso? No, el Señor me lo dijo. Y él me dio que haga un asunto de esta forma, de tales medidas. Y Noé muy obedientemente empezó a fabricar su asunto. El tema es, ¿estás tú construyendo la casa para la salvación de tu familia o tú estás haciendo una cosa terrenal? ¿Aló? Usted, diga conmigo, yo puedo ser el Noé de mi familia. ¿Tú eres responsable de la salvación de tu familia? Sí, tú. No voy a ser yo, que no los conozco, que no los trato. ¿Aló? Yo le digo con toda honestidad, hermano, lo he compartido antes. La mayor carga que yo tuve todo mi tiempo de creyente fue la salvación de mi papá, malísimo,
Pero después me di cuenta que si él fue malísimo y tú eres hijo de un malísimo, tú eres mínimo malo. ¿Aló? Para los que tienen papá malísimo, si tú eres hijo de un malísimo, tú mínimo eres malo. Si no, peor. ¿Aló? La salvación de mi papá y la salvación de ese cacón que está en Aso, de ese hermano mío. Hermano, mire, mi oración, mi clamor, mi lloro, mi lamento, mi grito delante del Señor. Por favor, tenle misericordia. ¿Para qué, hermano? Para subirlo en el arca. Para subirlo en el arca. Entonces vea que su fe tiene dos poderes. Uno, condenar a los que están alrededor de usted que no creen. Y dos, tiene el poder de poder salvar su familia. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que iba a recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Diga conmigo, siendo llamado. Dígalo de nuevo, siendo llamado. La Biblia no lo registra, hermano. Solamente la Biblia dice que Dios le había dicho a Abraham: mira, vete de tu tierra, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. O sea, no hay registros antes de ese versículo de dónde fue que se lo dijo. Solo dice, y hoy me impactó de nuevo el hecho de que el verbo está en pasado. Le había dicho. La familia de Abraham es una familia de idólatras. Y Dios elige a esa de esa familia de idólatras. Y a través de él le declaró que iba a hacer con él una grandísima cosa. Entre usted y yo y Abraham, hermanos, no hay mayor diferencia. Nosotros somos hijos en la fe de Abraham. Pero lo mismo que Dios vio en Abraham, lo ve en usted. Gracia. ¿Cuánto me entienden? No fue porque, no, fue simplemente gracia. Él estaba condenado igual que todo el resto. Y Dios le habló: mira, sal de tu tierra, yo voy a hacer una cosa grande contigo. Tremendo. Y dice el texto que él obedeció. Diga conmigo, obedeció. Ok, ¿y cuándo me ha hablado Dios a mí para yo tener que obedecerle? Cada vez que leo la Biblia. Cuando leo la Biblia que me dice tal o cual cosa, Él me está hablando. Y yo debería hacer lo mismo que Abraham, obedecerlo. Esa es la idea, en sentido general. Esa es la idea. ¿Qué dice el texto? Lo obedeció, y dice aquí, obedeció para salir del lugar que iba a recibir por herencia. Y tercero, salió sin saber a dónde iba. Fíjese que nosotros, hermanos, esta es una generación que tenemos muchas preguntas. Como hay tanta información, la gente no te obedece a ciencia ciega, no, la gente empieza a hacer preguntas. Y hay que convencerlo a la mala, porque no hay fe, o sea, no hay confianza. No hay confianza, hermanos. Ustedes lo saben, nosotros no confiamos en nuestras autoridades, ¿sí o no? No confiamos en las autoridades, ni en las civiles, ni en las militares, ninguna confiamos. A ti te para una patrulla y tú no sabes qué es lo que va a suceder, entonces tú te pones medio raro. No hay confianza. Entonces eso está, hermanos, digo, lo que traemos de fuera está dentro de la iglesia. Que a usted se le puede dar una instrucción muy simple y usted, producto de esa incredulidad que trae de la calle, usted reacciona exactamente igual dentro de la iglesia. El tema es, ¿cuál es el beneficio del que te ilustra a ti en algo o te aconseja algo? Pregúntate siempre, ¿cuál es su beneficio? Porque si yo lo que te estoy diciendo es, mira, ponme 500 pesos aquí que yo te lo voy a devolver un día. Eso es una cosa, eso es muy tangible. Pero si es otra cosa, pregúntate, ¿cuál es su beneficio? Ya no hay confianza, hermanos. Y aquí dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Abraham confió en Dios plenamente y por eso es el padre de la fe. Confiamos en Dios plenamente cuando tú sabes algo que la Biblia dice y tú, sin cuestionar a Dios, tú empiezas a obedecer eso. Yo recuerdo que recién llegado al Evangelio, yo tenía una novia en ese tiempo y ella iba donde yo vivía con mi madre en ese tiempo. No sé si mamá había venido ya. Nunca voy a olvidar esa conversación donde ella me decía, no, que cuando uno quiere a alguien, y yo le mira, oye lo que te voy a decir, a mí no me hable de que yo quiero, no me hable de eso. Ya yo decidí que ya esto no va para ningún lado. Y hasta aquí llegamos. Y que no me hable de querer, no me hable de eso. No me hable de eso, ya esto no va para ningún lado. Porque había tomado una decisión, porque por fe, creyendo una cosa, hermano, que yo no estaba viendo los resultados. No sé si usted me entiende. O
sea, una decisión que tú tomas por algo que la Biblia te da como información y tú creyéndole al Dios de la Biblia decides obedecer en consecuencia. Tú no tienes que preguntar, bueno, no, pero que, como se dice ahora, no, lo que pasa es que todo es un proceso. Sí, hermanos, para algunos es un proceso y por eso nunca salen de la basura. Y por eso nunca salen del lodo y de la basura y de la podredumbre. Porque para ellos salir del pecado es un proceso, pero meterse, hermanos, es una eternidad. Salir es un proceso, no es una decisión salir. Es una decisión que Dios te va a apoyar si tú lo haces porque quieres agradar a Dios. Simple. Pero hermanos, hace falta confianza en Dios un poquitito más para que lo que Él nos diga lo hagamos sin chistar. Cuando yo diezmé la primera vez, era una situación difícil. Yo pagaba todo en mi casa, ganaba 4.500 pesos en ese tiempo y solo de casa pagaba 1.800 pesos. Casi la mitad de los cuartos lo pagaba de casa, hermano. Tenía teléfono, pagaba luz porque era un empleado de la CDE, tenía que pagar luz obligado, o sea, tenía que hacerlo. Y yo tenía que diezmar 225 pesos quincenales. Oiga, que todo ese dinero. Hermano, la verdad que el dinero no daba. Entonces, ¿qué yo hice? Una decisión. Yo leí en la palabra lo que decía y el Señor me ayudó dándome una palabrita de que tú no tomarás prestado, sino que tú prestarás a otros. Entonces yo junté esos dos versículos y dije, bueno, si esto es verdad, de aquí en adelante, junté a mi familia, a mi madre y mi sobrina mayor. Ella acababa de llegar en una mochila desde el campo y le dije, mira, tu mochila todavía está lista. Si tú quieres te puedes ir para atrás, pero yo lo que hay, aquí no vamos a coger fiado. Cancelé el fiado en el colmado. Y dije, doña, ¿cuánto que debemos aquí nosotros? Aquí no vamos a coger fiado. No, mi hijo, pero que aquí todo está tu... No, nosotros no vamos a coger fiado más. Yo no pago un centavo que aquí se coge. Y el hombre de los cuartos soy yo soy el hombre de la casa. No más fiado. Hermanos, y decidí desde esa primera quincena de mayo del 93 sacar mis 225 pesos. Me dio una lucha del demonio. Una lucha satánica, terrible, hermanos, porque los cuartos no daban. Pero ¿sabe qué? Nunca pasamos hambre en mi casa. Entonces yo se lo planteé. Si es arroz blanco. Si es arroz con huevo, arroz con... Y si no hay nada, vamos a hacer ayunos felices. Porque lo que la Biblia dice, yo lo he decidido creer. ¿Usted sabe qué? En poco tiempo, hermano, yo le prestaba a unos empleados que yo tenía y yo ganaba menos que ellos. Aló. En mi casa nunca pasamos hambre. Nunca pasamos hambre. No fue necesario hacer un ayuno forzoso. Los ayunos eran voluntarios. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Y Dios hizo una cosa tan grande, fue que le duplicaron incluso el dinero que mi mamá recibía. El gobierno le duplicó una intervención divina terrible y le aumentaron la pensión. Y yo hice así, respiré, digo, gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Pero tú tienes que creerle a Dios para obedecerlo. Si tú no lo obedeces, es porque tú no le crees. No hay otra manera. No, lo que pasa es que usted no sabe, varón, usted por qué. No venga con ese cuento. Si tú no obedeces, es porque no crees. Lo que hizo Abraham grande fue su obediencia. Fue que él, sin saber a dónde iba, mire, yo te voy a mostrar la tierra también. Y dice la Biblia que él empezó a caminar. Y al tercer día, en uno de los pasajes dice que él levantó la mirada y le mira en ese monte. Como que parece que iba caminando, hermano, con la cabeza bajita. Por el sol, me imagino yo. Y dice la escritura que levantó la vista y le mira en ese monte. Ahí es el asunto. O sea que a Dios no se le cuestiona. No debiéramos. Lo podemos hacer, sí, porque Él lo entiende. Pero cuando usted decide, yo voy a creer sin ver, yo creo sin ver. Y yo obedezco sin que haya hermanos que empujarme. ¿Aló? Muy bien. Dice el texto que Él habitó en tierra prometida como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué Él habitó en tiendas? Porque Él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahí lo voy a dejar por la hora. No lo vamos a terminar. El texto dice, es más, falta un solo verso, no importa. El texto dice, hermanos, que este caballero le dieron la promesa y que él habitó en tiendas como si fueran extranjeros y forasteros y peregrinos. El texto de Génesis 23 dice, cuando Sara muere, él dice que él es forastero y extranjero entre ellos y les pidió, véndame un espacio para sepultar a mi difunta. Perfecto. Pero saben que Dios le había dado una promesa a él de tierra prometida. Y aquí dice el texto que él habitó en la tierra prometida como en tierra ajena.
lo que recibí de esto es lo siguiente, hermano. Que Dios te puede dar a ti cualquier cosa, pero no te aferres a eso que Dios te prometió. No te aferres a eso. No, entiende que tú y yo somos peregrinos y extranjeros, y que la esperanza nuestra y lo que esperamos debe ser en lo que Dios nos ha ofrecido, que es su presencia plena en el reino de los cielos. Si hacemos esto mismo, hermanos, nosotros no vamos a ser presuntuosos. Nosotros no vamos a ser gente que esté presumiendo de la tierra prometida a la que llegamos. No, porque nosotros tal cosa. No, hermanos, suelte eso, porque nosotros somos forasteros, peregrinos y extranjeros, como dice la Escritura. Aquí estamos de paso. Y dice el texto que él esperaba una ciudad sin fundamento, o sea, con fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando el texto dice eso, ahí algunos comentaristas entran en problemas. ¿Por qué? Porque ciertamente a él no le dijeron exactamente eso, no lo vemos en la Biblia. Y que el autor de Hebreos dice, no, mira, ¿por qué él estaba como si fuera peregrino y extranjero? Porque él estaba esperando la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y entonces algunos dicen que podía ser Jerusalén, que él no tuvo oportunidad de ver edificios ni nada de eso. Pero ¿sabe qué, hermanos? Lo que sí nos enseña Abraham con su fe es que, diciendo que él era peregrino y extranjero, porque él sabía que donde él estaba pisando, aunque fue Dios que se lo dio, no era su destino final. ¿Cuántos me están entendiendo? Hermanos, disfrute lo que Dios le da, pero ese no es su destino final. Gradúese lo mejor que usted pueda, pero si usted es un creyente del Señor, ese no es su destino final. No se cree que cuando usted llegó ahí, llegó a la gloria. No, la gloria no se vive aquí. Aquí no se vive la gloria. La gloria es un estado en la presencia de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Y eso es verdad que es bien interesante. Finalmente dice, por fe, a pesar de la esterilidad de Sara, recibió vigor para engendrar simiente fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel el que le había prometido. Abraham tenía 100 años. Sara tenía 90 años. Cuando él tuvo el muchacho aquel, Ismael, creo que tenía 75, algo así. No recuerdo bien el tiempo. Pero vea lo que dice Génesis 17. Cayó Abraham sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a un hombre de 100 años le habrá de nacer un hijo? Y Sara dará a luz con 90 años. Aló. Dice que eso aconteció porque él creyó que Dios era fiel, que el que le prometió te voy a dar descendencia era fiel. Póngase sobre sus pies para decir estas palabras finales. Piensen en esta hora. Escúchenme bien. El Señor nos ha prometido a los creyentes que estaremos y que sin duda llegaremos a su presencia, donde el Cordero iluminará todo. Y vamos a hacer una reflexión muy humana en este final. Atienda esto. Imaginemos que todo lo que la Biblia dice es falso, y que no hay ningún cielo, pero tampoco hay ningún infierno. Y usted vive aquí como un incrédulo, con toda la maldad que una persona puede tener. Pero no hay nada de eso. Usted vive aquí como un delincuente. No le va a suceder nada al final, pero vivió como un delincuente. Y la gente lo tuvo por un delincuente. Ahora vamos al siguiente escenario. No hay cielo y no hay infierno, supuestamente. ¿Ok? Y usted, producto de la enseñanza bíblica, usted decide dejarse moldear por el Señor y cambiar de una persona mala que era a una persona con fundamentos cristianos, con una vida diferente. Eso le va a proporcionar a usted una forma de vida diferente en este tiempo, con el favor de los que los rodean y no con el odio de los que los rodean. ¿Y qué va a suceder si ciertamente hay un cielo y hay un infierno? Y tú decides no creer, vives como aquellos que van al infierno, mueres en ese estado, y al final, que ya no puedes hacer nada, te toque una condición como esa. Pero si no existiere y tú vives conforme a los cánones bíblicos, ¿qué va a acontecer? Vas a tener mejor familia, mejores hijos, mejores padres. ¿Aló? Vas a tener mejor fama, mejor nombre, y mueras como todo el mundo va a morir. Vas a dejar un mejor testimonio al partir de este mundo.
¿Sabe qué significa eso? Que no hay pérdida al uno caminar o procurar vivir conforme a los estándares bíblicos. No hay pérdida, porque si al final, como dice el texto, Dios premia a los que lo buscan, los que lo estamos buscando, el premio lo recibiremos. Quiero hacer una oferta a los que nos visitan esta noche. Yo lo he pensado mucho esto, hermanos, porque he escuchado mucha gente incrédula hablar y he visto mucha gente con el corazón turbado y la mente confusa. Lo he escuchado porque yo vengo del comunismo. O sea, mi hermano que me tuvo un tiempo, era comunista. Yo fui influenciado por eso, por el socialismo y esas cosas. Pero me he convencido, no con los años solamente, sino con la palabra, me he convencido por la experiencia, de lo irrefutable que es Dios, de lo que Dios hace en el ser humano cuando el ser humano cree. Y viendo los resultados de lo que veo ahora, me hace entonces tener la certeza absoluta de que lo que la Biblia dice con respecto a tiempos finales también es verdad. Por eso, pues si tengo A, B y C, A es cierto, B es cierto, pues entonces lo que me dicen de C también es cierto. Ley transitiva, también es cierto. Si tengo dos cosas positivas, yo no puedo esperar que al final va a ser negativo, no, al final también va a ser positivo. Si yo quiero hacer una oferta a aquellos que nos visitan esta noche, aquellos que todavía no le han entregado su vida a Jesús, a algunos de ustedes les gustaría esta noche ponerse en las manos de Dios, así como hizo Noé, como hizo Abraham, y como hicieron muchísimas personas en la Biblia, y como hemos hecho los que estamos aquí. ¿Cuál de ustedes les gustaría levantar su mano y decir, yo quiero entregarle mi vida a Jesús para que Él me cambie? Yo quiero empezar a conocerlo, yo quiero que Él se me manifieste más todavía. ¿Alguien así en esta noche? Si a alguien le interesa las promesas bíblicas, si a alguien le interesa conocer más a Dios, es conveniente que usted levante su mano para que podamos orar con usted, porque a través de esa oración usted se va a hacer hijo de Dios conforme a la palabra. Bendito sea el Señor. ¿Alguno de los que nos visitan le interesa que Dios intervenga en su vida? Este es el llamado que a Abraham se le hizo. A Abraham Dios le habló posiblemente de esa misma manera. De esa misma manera le habló Dios a Abraham. Le habló muy claro al corazón. Le hizo ver la condición de su familia y le hizo ver, yo tengo un plan contigo, quiero desarrollarlo a través de ti. ¿A alguien le interesa establecer una relación con Dios en esta noche? De los que nos visitan. Piénselo. Piénselo. ¿Qué va a hacer de usted cuando usted sea llamado a la presencia de Dios? ¿Qué va a hacer de usted? ¿En quién habrá puesto su confianza? Si usted está aquí hoy, es porque de una forma u otra usted cree en Dios. No me cabe duda. Usted cree en Dios. Ahora solo hace falta que esa fe usted la haga manifiesta y que esa fe empiece a tener obras de fe. Último llamado. ¿Alguien de los que nos visita decide levantar su mano para entregarle su vida a Jesús? ¿Alguien? Muy bien, no tenemos ninguna persona. Vamos a orar para dar gracias. Padre, gracias te damos. Tu palabra ha sido expuesta y lo que oramos es que ella produzca el fruto de salvación que queremos. Bendice, Señor, a cada persona que nos visita. Pero de igual manera permite que el premio tuyo, el galardón tuyo sea sobre cada uno de tus hijos que en esta noche estamos aquí. Señor, que sobre nuestras casas caiga tu galardón. Que sobre nuestros hijos y familia caiga, Señor, tu premio, ese premio que tú das al que te busca de corazón. Que sobre lo que hacemos, Padre, el premio de tu presencia, el galardón que tú concedes, sea evidenciado. Te lo pedimos y llévanos en esa gracia especial a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.